Hola, muy buenas, bienvenidos a Conexión Bruselas, el espacio del diario.es desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Para hoy tenemos una mesa muy especial sobre una exposición que se celebra aquí en el Parlamento Europeo sobre liderazgos femeninos en la minería. La exposición, que ha sido apadrinada y traída por Tania González, eurodiputada de Podemos, y bueno, contamos con ella aquí. Buenas tardes, Tania, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? También contamos con el comisario de la exposición, con Rubén Vega, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Con Cristina Auerbach, que es guatemalteca de nacimiento, pero bueno, se ha criado en México y es activista por los derechos laborales en México, y nos contará la experiencia allí también de cómo son las minas en este país. Y tenemos también a Margarita, no. Anita. Perdona, te confundí. Anita Sirgo. Anita Sirgo, te confundía con Margarita Sirgu, pero bueno, Anita Sirgo, que es una de estas personas que encarnan aquel dicho de porque fueron somos, ¿no? Anita, como sabemos, fue protagonista en las huelgas mineras del año 62, mencionada en aquel manifiesto de los 102 intelectuales acerca de esas huelgas, y gracias a su trabajo y al de otras combatientes de aquel momento por los derechos de los trabajadores, pues bueno, esas huelgas pudieron sobrevivir y pudieron poner en jaque un poco al régimen franquista. De todas estas cosas me gustaría hablar con vosotras. Entonces, quizá podríamos empezar por ti, que nos cuentes cómo fue aquella lucha en un contexto tan masculino también. Bueno, yo no sé si tengo tiempo o no, limitado. Ilimitado. O eso, porque yo porque fueron muchos años de lucha. Voy a hablar como mujeres de los trabajadores entonces que estuvimos en la lucha. Las mujeres de los trabajadores estábamos viendo ya de que estaban ya, no podíamos más ya de consentir lo que estaban haciendo con los mineros y con las mujeres también, porque las mujeres también trabajaban. Entonces nos estábamos organizando ya cuando en casa de una, cuando en casa de otra, porque estábamos en la clandestinidad de aquella, organizándonos porque estábamos viendo tal, ¿no? Bueno. Después surgen las huelgas y entonces veíamos de que, en fin, que no podíamos estar pasivas las mujeres, que teníamos que estar ahí en la lucha, porque la lucha de los hombres era la lucha de las mujeres también, por nuestros derechos. Entonces ya cuando ya surgen las huelgas del 62, 63 y toda esa época, entonces ponerse los mineros en huelga, y hacía un mes que estaban en huelga por las condiciones que se estaba trabajando dentro del pozo, adentro, en unas condiciones pésimas, que eran bien jovencinos y ya estaban salicosos perdidos. Entonces, como mujeres, no podíamos consentir que eso fuera más. Surge que entonces hacía un mes, que iba a hacer un mes que estaban en huelga, y querían entonces ya, como siempre, como claro, era normal, porque se estaba pasando muy mal cuando estaban trabajando, cuanto más estaban en huelga. Entonces había los que, claro, decidían entrar a trabajar, que allí llamábamos esquiroles. Pero no podíamos consentir que después de un mes de estar de huelga, entrar a trabajar, pasar lo que se pasó y sin conseguir nada. Entonces fue cuando las mujeres ya estábamos ya organizadas, mujeres de los trabajadores, fue cuando decidimos de salir a tornar los huelguistas. Nos pusimos en uñas, no teníamos de esto que tenéis ahora, todo era caminar de boca en boca y organizar para salir a tornar los esquiroles para que no entraran a trabajar sin conseguir nada. Se consiguió
¿Y cómo se consiguió? Bueno, ¿cómo se convence a alguien que no quiere hacer la huelga? Bueno, pues se consiguió trabajando, lo primero. Nosotros empezamos, como ya estábamos ya las mujeres ya organizadas, que nos organizamos clandestinamente, cuando en casa de una, cuando en casa de otra, que no sé si sabéis, de aquella época, que si olían algo de que estabas reuniéndote clandestinamente, pues te iban por ti, si tocaban el timbre y no te abrías, te tiraban la puerta. Y de aquello, ¿no? Entonces tú ponías una cafetera en medio de la mesa, unas tazas, porque no podías reunirte más de 7. Porque si te reunías más de 7, ya decían que era una reunión clandestina. O sea, que era del... ¿no? Y entonces, pues nosotros con esa manera hacíamoslo y disimulábamos ya de que era una reunión de amigues, un cumpleaños o lo que ha hecho, si entraban a casa era para despistar y era que aquello. Entonces de esa manera conseguimos de que las mujeres fuimos a tocarlos el timbre, una por una, portal por portal, piso por piso, para que se unieran a nosotras, mujeres que no tenían ideología ninguna, nada más que eran mujeres de trabajadores y que estaban de acuerdo con nosotros, porque nosotros lo que estábamos reclamando eran las mejores condiciones de los mineros, de los trabajadores y de eso, y la libertad que no teníamos y todo eso. Y era todo eso lo que nosotros pacíficamente era lo que, porque lo estábamos luchando entonces. Entonces nos dijeron que sí, nosotros íbamos ya diciéndolo cómo lo íbamos a hacer, no iban engañadas. Nosotros decíamos que a tal hora íbamos a tal sitio, en cada pozo de la mina había un grupo de mujeres esperando a los esquiroles para que no entraran a trabajar. Y os llevábamos maíz y os tirábamos el maíz era llamando ellos gallinas, era lo que eso, ¿no? Y entonces nosotros ahí ya a las que iban, que no iban engañadas, nosotros dijimos de que íbamos a ir con unos tochos o unos palos, una señora de 80 años que tenía el marido y 2 hijos en la mina y estaban en huelga, pues un palo de una banqueta lo arrancó y lo llevó, pero íbamos pacíficamente, nosotros no queríamos siempre hacer las cosas pacíficamente, pero de aquella ya estábamos tan llenas, tan endinadas, que entonces nosotros ya íbamos a por todos. Nosotros o daban la vuelta por la de buenas, los que iban a trabajar, o entonces iban por la de males, pero no hizo falta todo eso, nada más que nos vieron. Ellos llegaban y nada más que nos vieron ya dieron la vuelta y ya sin aquello dándonos la razón y todo, dando la disculpa de que tenían que ir obligados para mantener el pozo. Y entonces nosotros ahí dijimos ni pozo ni hostias, ahí ya no nos servían las palabras y dieron la vuelta, claro, nos conocían porque éramos prácticamente casi todos vecinos, que éramos de allí, éramos todos vecinos, y estaban de acuerdo, pero iban obligados. Entonces de ahí, pues nosotros ya hemos dicho de que iban a detener a alguna que nos iban a detener los que ellos veían que eso no. Y así fue, querían detenernos porque, claro, ahora está todo muy cambiado. Por ejemplo, en la mina del Fondón, que era donde mi marido trabajaba, y donde yo vivía, pues era donde estábamos, y en esto, y estábamos allí porque otros estaban en Molinuco, otros en María Luisa y otros, en fin, por donde pasaban todos los mineros para que no pasaran. Y entonces, claro, eran conocidos, y ellos mismos pues daban la vuelta sin hacer nada más llegar, tirábamos ellos el maíz, yo explicamos por qué estábamos, que ellos ya lo sabían y ellos explicaban el por qué. Y nada más dieron la vuelta y ellos mismos dieron la vuelta. Y esa vez pues fue cuando se aguantó los 2 meses de huelga de los mineros de Asturias. Se consiguió por lo que nosotros estábamos ahí reclamando, que era que ellos dieran las mejores condiciones adentro en el trabajo, porque estaban trabajando en unas condiciones pésimas.
pésimas, porque eran jovencinos y ya estaban silicosos perdidos, porque ponían, nada más que había un traje para eso, una ropa sola, no tenían quita y pon, porque no había. Y entonces ya cuando, bueno, reivindicábamos eso, reivindicábamos que no tenían agua caliente para ducharse, no tenían cristales, no tenían calefacción, y solamente ponían la ropa seca cuando lo llevaban de lunes a trabajar, pero de lunes después a sábado lo ponían, bueno, no mojado, hecho un barro, porque el polvo y el agua se os estaba aquí porque no tenían otra cosa de aquello, porque mi marido era minero y me tocó bastante eso, que también no tenía agua en casa y tenía que ir a lavarlo a un reguero. Y en fin, y después secarlo en un bombo que teníamos cocina de carbón para poder secarlo y poder y a las 4 de la mañana estar remendándolo y cosiéndolo para que lo pusieran seco el eso. Bien, pues eso fue un éxito porque ahí conseguimos, gracias a la lucha de las mujeres, fuimos muy unidas y gracias a ellas pues conseguimos que ellos dieran ropa quita y pon, traje de quita y pon, toallas, jabón, las mejoras, poner los cristales, poner la calefacción y poner todo. Todas las reivindicaciones tardaron y sufrióse mucho. Lo que pasa es que tuvimos también mucha solidaridad con el pueblo. Las tiendas nos lo daban fiado, que ibas con una libreta y te apuntaban, no sabías si ibas a poder pagarlo o no. En fin, todas esas trabas que teníamos, pero muy solidaria el pueblo que estaban con los mineros y con nosotros. Y fue toda una lucha. Después, claro, yo en mi consecuencia de todo eso, de mis luchas, y es cuando a mí me cortaron el pelo, que fue cuando eso que me dice sobre el escrito que hubo de los intelectuales y todo eso, eso fue que llegó el capitán Caro, que venía de Marruecos hasta las Asturias, a las cuencas mineras, hasta Lase, y entonces él lo que quiso, por los demás que la bregadilla que era Pérez, Sevilla y todos esos policías vestidos de paisano, que unos conocías y otros no los conocías, y entonces pues iban y quería saber quién era para ellos, quién eran los dirigentes que estaban moviendo todo aquello de la mina, ¿no? Lo que a ellos les parecía. Entonces vienen y pican a la puerta y que nos tenemos que... Iba mi marido, porque mi marido viene salido de la cárcel, que estuvo en Burgos, porque mi marido trabajó a los 11 años, empezó a trabajar en la mina de Guaje, de Molinuco, y de Molinuco pasó para el Fondón. En el Fondón estuvo de picador y todo eso, después fue vigilante primera, y después fue cuando fue despedido, de cuando les hueles la lucha y todo, fue despedido. Después fue para Burgos, metieron preso en Oviedo pasaron para Carabanchel, de Carabanchel lo pasaron para Burgos, en fin, toda una historia luchando por los trabajadores, por la lucha del bienestar y el bien en aquello, ¿no? Y entonces, pues claro, fue cuando ya nos llaman. Mi marido, cuando sale de trabajar, pues como estaba despedido, viene la compañía de la previsora bilbaína y Santa Lucía, que andaban detrás de él para meterlo a trabajar, porque no era por nada, pero nosotros teníamos muy buenos quereres, los vecinos, y allí en Asturias nos quería el pueblo, en una palabra nos quería el pueblo y sigue queriéndonos. Y entonces ya cuando ya llegan y vamos bien el capitán Caro, el capitán Caro, el cabo Pérez y los demás, que nos teníamos que presentar. Y mi marido dice que él que iba a trabajar, que ni pagaba eso, que él decía de que no importaba una hora, que nos podía ir después que saliera y tal y cual. Y a mí me pasó igual, bueno,
pero nosotros íbamos muy tranquilos porque teníamos la conciencia muy tranquila y no hubiésemos hecho nada, ni nos hubiera cogido con nada y íbamos tranquilos, pero claro, cuando llegamos allá a presentarnos, mi marido ya hubiese llegado. Yo lo supe porque cuando yo llegué detrás salía una compañera que esa no quedó, pero la que quedó fue Constantina Pérez. Entonces es cuando yo llego y es cuando me meten para el calabozo. Y en el calabozo, francamente, aquello era un cuartuco de nada, era un banco de hormigón, que allí era donde metían, como suelen decir, los chorizos, que eso, ¿no? Porque no fue en el cuartel de la Guardia Civil, fue en el cuartelillo de la Guardia Municipal, que nos metieron allá. Y entonces ahí, pues, yo pues entro, entonces yo me da por tocar en la pared con el zapato. Yo llevaba unos zapatos porque ya a los 17 años puse los primeros zapatos y yo tenía los zapatos como si fuera una muñeca de un aquello. Entonces ya cuando toco con el zapato la pared a ver si mi marido estaba en aquello donde yo se me parecía, a ver si me contestaba, y cuando él da golpes también y ya contesta, y entonces ya vi que estaba allá. Pero cuando se acerca ya a las 2 de la mañana y a las 3 es cuando ya empezamos a oír golpes y abrir y cerrar cerrojos. Entonces yo vengo también a volver a tocar a ver si allí estaban mi marido y eso, y es cuando ya no me da la señal. Y en esa señal, entonces mi compañera y yo es cuando ya vimos de que los golpes que estábamos, o sea, los golpes y abrir y cerrar, ya veíamos que eran los que estaban allá, porque los calabozos en aquello estaban llenos de los que ellos parecía. Y entonces ya cuando empezamos mi compañera y yo, porque había un ventanuco nada más, pero no te podías subir en él porque no había bancos. Pero entonces yo me puse a salpicar la mula, como llamamos allí, ella se puso encima de mí y abrió aquel ventanuco que era de rejes y un cristal puesto en aquello. Y eso, pues claro, estábamos en medio del langreo porque estábamos en la calle Dorado, en la calle de la iglesia, en medio de Sama del Langreo, de la iglesia. Y eso era para que el pueblo lo sintiera, aquello que estábamos allí. Cuando llegó el jefe de los municipales, se quedó asombrado. Y eso que no era de izquierdas, era un poquitín, pero buena persona. Buena persona, porque hay que dar al que lleve buena persona, no importa que sea de derechas, que sea de izquierdas. El caso es que sea y que reconozcan. Llega a trabajar, que era aquello, y es cuando ya ve todo el pasillo lleno de sangre y estaba, bueno, aquello era horrible. Entonces nosotros ahí fue cuando empecemos a dar gritos y quitamos los zapatos y a dar con los zapatos de tacón en la puerta, llamando a los criminales asesinos, mi compañera y yo, porque la puerta por la parte de adentro era de chapa, por fuera no, pero por la parte era de chapa, claro, los puños mancaban, tenía que ser, entonces era el tacón. Y empezamos a eso, y entonces cuando ellos ya terminaron de dar los palos y de entrevistarlos y todo eso, fue cuando van para nosotras. Entraron como lobos, dándonos puñetazos y dándonos patadas, y nosotros nos lanzábamos, pero claro, contra ellos, 2 mujeres allí, y ellos llegar, pues nos tuvimos que rendir, no pudimos ya aquellos, y ahora que llamemos de todo, ¿no? Lo que es bueno. Entonces de ahí es cuando ya saquen a mi compañera primero, a interrogarla ya también. ¿Qué hacían ellos? Te ponían unas fotos en la mesa, el capitán Caro te ponía unas fotos en la mesa y te iban diciendo, ¿conoces a este? Y cada vez que decías que no,
en castellano, hostia que te viene. Te daban al otro, no decías que no conocías y venga que te eso. A ver que no conseguían nada, me ponen a Dolores Ibarruri. Si conocía a Dolores Ibarruri, que está ahí puesta en el mural. Y entonces es cuando, ya te digo, tampoco. Digo, yo conozco la de oídas, pero personalmente no la conozco. Ahí se dijeron, porque ¿quién no conocía entonces a Dolores Ibarruri? ¿No? Entonces nosotros, pues ya aquello, pues bueno, ya eso. Y entonces ya cuando yo no encontré a mi compañera, cuando la sacaron a ella primero y después aquello. Claro, venía hecha un Cristo, porque nos cortaron, porque aquello, el cortar el pelo, no era cortar el pelo con unos tijeres, era con una navaja así grande, que parece que la tienen los hombres, que lleve de cortar lo que es, bueno, una navaja así de grande era. Y es cuando te cogían el mecho, te cogían un mecho, porque yo era joven, claro, yo, pues fíjate, tenía una melena larga, te cogían un mecho y rasco la navaja. Yo cada vez que me cogían el mecho, me subía la carne, o sea, salvajes ahí. Y entonces ahí fue que, claro, como no cantemos, porque ellos lo que querían de aquella era que diéramos nombres y que cantemos, por eso no sabe lo que un cuerpo resiste, ¿no? Porque lo llevabas en eso, porque la verdad, todos los que nos ponían allí, pues claro, te los veías diariamente y todo el tiempo mente, ¿no? Lo que pasa que, claro, hubiésemos llevado el langreo entero, porque estábamos en aquello. Por eso os digo de que fue mucho. Entonces fue cuando la protesta de eso de los intelectuales, y eso fue cuando la protesta, eso, porque yo tuve presa por eso un mes, porque a los demás, mi marido estaba hecho un Cristo. Hicieron una cruz en la cabeza con una maquinilla de eso, echaban en los pulmones por la boca del sangre y todo, y echaron con cuidado médica, ¿no? Entonces mi compañera y yo, como claro, nos hubiera cortado el pelo, y en aquella época, menos con el pelo, era muy sonado, en el año que era, y entonces dijeronnos que si poníamos la pañoleta, salíamos con la pañoleta y andábamos con la pañoleta, de que íbamos para casa. Y nosotros nos neguemos, tanto mi compañera como yo nos negamos, que no teníamos por qué poner la pañoleta, que el pueblo entero tenía que saber el por qué estábamos así. Entonces dice, pues no, o sea, que vais para Oviedo. Entonces nosotros, yo dije, okay, nos llevaré para donde quisieran. Y entonces ahí es cuando ya nos llevaron para lo militar, para arriba, para el gobierno, para la Policía Armada arriba, en el cuartel, en Oviedo, para allí. Y ahí hicieron la misma operación que hicieron en el otro lado, que era cuando estaba Ramos y todos esos, ¿entiendes? Ramos hacía el bueno. Ponía los pies en la mesa, que era una mesa pequeña, y parecía un vaquero. Y dándose eso, ofreciéndote agua si necesitabas agua, pero por detrás estaban mandando que te dieran. Ese era Ramos. Y entonces ahí pues pasó igual. Y de ahí pasamos a la cárcel. Como no consiguieron nada, aguantemos, porque llevemos palos, pero yo estoy sorda por eso, de los palos, porque me los rompieron el oído. Y por eso fue por la lucha toda, pero no fuimos nosotros solos, porque ahí en eso que estábamos adentro y eso, pero las demás mujeres estaban luchando afuera contra aquello que estaban haciendo y todo. Por eso el trabajo de la mujer es muy importante y tenemos que estar ahí hasta el final. Y nada más, no sé, tenía mucho que vos contar, pero en fin. Bueno, ahora que Cristina nos cuente de forma más somera, por favor, el trabajo de la lucha ya en México. Pues mira, en 2006 explota una mina, Pasta de Conchos, quedan atrapados 65 mineros, sobreviven 11, y al año la empresa decide parar el rescate de los restos, solo sacaron 2, dejaron 63. Y bueno, desde el evento se empezó a generar un movimiento, sobre todo de mujeres. ¿Por qué de mujeres? Pues porque las mujeres no trabajan en las minas,
Los patrones no saben quién es la esposa de cuál, de qué mina, entonces es muy fácil que se junten las mujeres porque no tienen ningún compromiso ni con la empresa, ni con el sindicato, ni nada. Y por primera vez logramos que se abriera un expediente en contra de la empresa porque la mina no tenía las condiciones para trabajar. Eso que está narrando Anita, que sucedía en los años 50 y 60 en Asturias, continúa sucediendo en la región carbonífera de Coahuila. Y el haber hecho la denuncia contra la empresa, contra el sindicato minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, y contra el Estado mexicano, porque entre los tres habían dicho que esa mina sí funcionaba y sí estaba bien, ¿no? El resultado es que a las familias no les entregan los restos de sus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar los restos y dejar adentro la verdad. Entonces sacas los restos y sale la verdad. Y no puedes sacar la verdad y decir, ay, pues no pasó nada, no hay disculpen la molestia. Tiene que haber un proceso de justicia. Entonces, parar ese rescate se volvió una lucha acabamos de cumplir 13 años. Finalmente, el año pasado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le dio admisión al caso. Realmente estamos muy contentos porque es la primera vez que se le da a este nivel la admisión a un caso minero. Y además es una empresa mexicana, que eso también nos da mucho gusto porque en América Latina y en México obviamente tenemos muchas quejas contra las empresas canadienses y estadounidenses, pero los mexicanos pasan como desapercibidos porque estamos peleándonos contra los de Canadá y los de Estados Unidos. Aquí se trata de una empresa mexicana, Grupo México, que además también está en España, está en Perú, y es un caso muy importante porque la comisión dice muy bien, si se viola el derecho a la vida, se viola el derecho a la salud y a la integridad física, se viola el derecho a la protección judicial. ¿Por qué? Porque el Estado se dedica a proteger a la empresa y no a las familias. Y se violan los derechos económicos, sociales y culturales, pero no solo de los de Pasta de Conchos, no solo de los mineros del carbón, sino de todos los mineros del país. Entonces se volvió un litigio enorme, va acompañado de 1.100 peticionarios, familiares peticionarios, y creemos que a 13 años de Pasta de Conchos, que el no rescate en esta mina nos abre la posibilidad de rescatar toda una región que vive y ha vivido lo que Anita está contando en la penumbra, en la oscuridad de las minas sin que se sepa. Así que creo que Pasta de Conchos, cuando nosotros venimos a Europa, siempre sentimos que nos encontramos con nuestros pares, porque Anita comenzó diciendo había muchos accidentes en las minas, ¿no? Esta historia tan reciente en nosotros es parte de la historia de ustedes. Rubén, supongo que este es uno de los motivos que te llevaron a pensar en esta exposición, el hecho de que son luchas compartidas, luchas en las que la mujer ha tenido un papel protagonista también. Claro, nosotros partimos de tiempo investigando sobre historia de luchas obreras. Yo soy profesor de la Universidad de Oviedo. En Asturias tenemos una larga tradición de movimiento obrero en el que los mineros fueron muy protagonistas, con episodios muy resonantes. Esto normalmente siempre fue visto como una historia de hombres, y lo es, claro que lo es, pero a las mujeres no las veíamos, ¿no? Con el tiempo nos resultó inevitable percibir hasta qué punto eran importantes las mujeres en muchos planos muy diferentes, en la subsistencia diaria, en la reproducción de esas estructuras de relación social, pero también en la lucha, en la movilización, en la lucha por los derechos colectivos, por las libertades. En el caso español, y con una dictadura tan larga y tan dura, en la lucha por las libertades democráticas, Anita es una exponente consumada de esas luchas, y en la lucha por los derechos de los trabajadores. Entonces, en cuanto empiezas a fijarte en eso, te das cuenta de que sin las mujeres no hay casi nada que fuera posible, y que las mujeres además tienen un papel propio, autónomo, específico, que muchas veces no éramos capaces de valorar. Yo creo que cada vez somos más capaces de esto. Cuando conoces bien a tu propio territorio, empiezas a mirar alrededor y ves que otras cuencas mineras y otras comunidades mineras se parecen bastante, ¿no? Que tanto el propio movimiento obrero, las organizaciones, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, como las comunidades son bastante parecidas, y descubres que esos liderazgos femeninos en un territorio tan de hombres
en realidad son comunes en muchos otros lugares. Contextos muy diferentes, el contexto de Cristina y el de Anita son distintos, el de otras mujeres que están aquí representadas en la exposición, Mother Jones hace más de 100 años en Estados Unidos, o las mujeres, tanto la inglesa como la escocesa, que participaron en la huelga del 84-85 contra el neoliberalismo y el thatcherismo, se desenvuelven en contextos muy distintos, o Domitila Barrios en Bolivia, a veces incluso étnicos, culturales, pero hay elementos en común. Y esos elementos en común tienen que ver con ese papel clave de las mujeres en la cohesión comunitaria, en la solidaridad, en la lucha por lo colectivo, en una especie de subversión de los roles. Decía en la intervención por la mañana que quizá no son propiamente feministas la mayoría de ellas, o quizá ellas no se definirían así, pero lo son de facto, porque incluso cuando asumen el rol de mujeres en el sentido más clásico, de esposas de mineros o de esposas de trabajadores, están subvertiendo los roles, porque lo que están haciendo es todo lo contrario que se espera de ellas. No se están quedando en el plano doméstico, no se están quedando calladas, no se quedan a la sombra de sus maridos o de los hombres, sino que actúan con voz propia y se convierten en líderes comunitarias. Y lo hacen defendiendo lo colectivo, defendiendo los derechos sociales, defendiendo las libertades democráticas, defendiendo la mejora de las condiciones de vida. Y en ese rol que es también tan femenino de cuidar de quienes les rodea, de cuidar de los suyos en primer término, de cuidar de la comunidad a la que pertenecen, y en último extremo participan, eso lo comparten con los hombres, de una conciencia de clase, de una idea de que los trabajadores tienen que pelear por sus derechos, porque nada es gratis. Nada llueve del cielo, nada viene regalado, nada se consigue sin esfuerzo y sin lucha, y tampoco se conserva sin defenderlo. Y ahí creemos que en la exposición reunimos un ramillete de una decena de mujeres de distintos países, de 2 continentes, muy distintas entre sí y sin embargo con algunos elementos comunes que tienen que ver con este papel de la lucha, la solidaridad, la cohesión, la reivindicación, la pelea. Y además, Tania, es una lucha y una pelea, ya para terminar, una reflexión sobre eso, que es una lucha y una pelea casi siempre en espacios adversos, en terrenos adversos, en los que no se espera un papel protagonista de la mujer. Sí, yo creo, bueno, cuando Rubén nos propuso traer la exposición, a mí, bueno, me pareció muy interesante esa idea de mujeres, ¿no? Mujeres y minería, esa relación de mujeres y minería, porque siempre tenemos una imagen muy masculinizada de lo que es la minería, de lo que es el trabajo, de lo que son las conquistas de derechos de las luchas mineras, que creo que son pues una de, digamos, de las grandes banderas, ¿no? del movimiento obrero, de las grandes referencias de cómo han cambiado las condiciones de trabajo en la mina, y siempre se ha visto como algo muy masculino. Y en realidad estos ejemplos nos ayudan a ver que sin las mujeres no habría sido posible, sin las mujeres luchando, sin las mujeres cuidando, ¿no? Como señalaba Rubén, sin las mujeres en todos los espacios, o sea que su papel fue fundamental a la hora de conquistar esos derechos. Y eso me parece que es muy importante, o sea, me parece casi una deuda histórica, ¿no? con las mujeres, y que esta exposición trata de resolver en cierta manera. O por lo menos de poner en valor, ¿no? Yo comentaba también, en el caso asturiano, pues mi abuelo era minero, vivimos un poco, yo obviamente muy de lejos todo esto, ¿no? Él murió conectado a una bombona de oxígeno porque tenía silicosis, y toda la historia la conocemos bien. Y comentaba precisamente al inaugurar la exposición que resulta muy doloroso ver cómo algo por lo que se ha luchado tanto para que esas condiciones que hoy en día han mejorado pues, mucho gracias a las luchas de hombres y mujeres, pues estamos viendo como en otros países sigue estando así, pero es que además, por ejemplo, en Asturias importamos carbón de países como Colombia, donde sigue muriendo gente en la mina, donde trabajan niños en las minas, donde esas condiciones son muy, muy deplorables. Eso por un lado, y por otro lado creo que está la reflexión también ante la circunstancia que se abre ahora, ¿no? De qué pasa con la minería. Estamos hablando de comunidades muy luchadoras que, como dices, han vivido en condiciones muy adversas y que tienen una memoria histórica y colectiva que yo creo que es importantísima, ¿no? para la historia de nuestra sociedad, de nuestro país. Creo que tienen que ponerse soluciones sobre la mesa y tienen que ponerse
alternativas para esas comunidades que se merecen ¿no? continuar y poder seguir desarrollando sus proyectos de vida manteniendo esa memoria histórica. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Gracias Tania, gracias Cristina, gracias Rubén, muchas gracias Anita. Y gracias a todos por estar ahí. Hasta la nueva edición de Conexión Bruselas del diario.es desde el Parlamento Europeo. Un saludo, gracias.